Lo primero que noté fue el limón. No el aula, ni el calendario, ni el hecho imposible de que tenía 17 años otra vez. No era mí, pelo atado com uma cinta torcida, ni el blazer del último curso colgando de mis hombros. Era el limón, cortado en rodajas en una jarra de cristal sobre la mesa del profesor. Flotaba junto a unas hojas de menta como pequeñas señales de advertencia amarillas. En mi primera vida, esa jarra se había volcado durante el almuerzo. Empapó la hoja de inscripción para el tutor compartido más caro del Colegio San Isidro. Todos se rieron. Alguien gritó que hasta el universo quería que nos preparáramos bien. Y yo, la estúpida, agradecida y desesperada Lara, escribí mi nombre bajo el de Sofía Valdés. Pensé que sobrevivir significaba estar cerca de la chica en la que todos confiaban. En esta vida, la jarra seguía llena. La hoja de inscripción estaba seca, y Sofía estaba de pie junto a ella, con un bolígrafo de plata en una mano y la sonrisa tranquila de quien ya ha decidido qué ovejas entrarán en el redil. Lara llamó a través de la sala. Su voz era tan dulce que hizo que varias cabezas se giraran. «Te unes, ¿verdad? Vamos a compartir los apuntes del profesor Robles. Nadie aprueba la EBAU solo». Miré las rodajas de limón golpeando suavemente el cristal y recordé la última página de mi expediente disciplinario. Fraude académico colectivo. Organizadora principal. Lara Martín. Recomendación. Exclusión permanente de la consideración al mérito. Entonces, le devolví la sonrisa a Sofía y dije la palabra más pequeña y peligrosa de mi segunda vida. No, el aula no explotó. Eso era lo cruel de cambiar tu destino. A veces, la primera grieta en el futuro suena exactamente como una silla arrastrándose por el suelo. A nuestro alrededor, 36 estudiantes se quedaron helados sobre sus almuerzos, sus móviles, sus exámenes de práctica y sus cafés a medio terminar. Faltaban 6 semanas para la EBAU. Y en el San Isidro, 6 semanas antes del examen, ya no era el colegio. Era la guerra disfrazada de repaso. Cada pupitre tenía tarjetas de estudio apiladas como munición. Cada pasillo olía a fideos instantáneos y a pánico. Cada conversación se convertía en una comparación de notas de corte, resultados de simulacros y becas. Se comparaban hasta las horas que alguien había dormido, como si el agotamiento mereciera un aplauso. Sofía Valdés había gobernado ese campo de batalla desde tercero de la ESO. Era la delegada de clase, embajadora de becas, portavoz del consejo estudiantil, la favorita de los profesores y el ejemplo de los padres. Era el tipo de chica cuyos errores se trataban como prueba de que trabajaba demasiado. En mi primera vida, me había guardado un sitio en su grupo de tutoría con un pequeño gesto y un susurro. «Se te da bien explicar las cosas. Te necesitamos». Esas 6 palabras habían alimentado la parte de mí que moría por pertenecer. Así que me uní. Hice resúmenes. Corregí ecuaciones. Reescribí explicaciones confusas en apuntes claros. Me quedé despierta mientras todos dormían y subí versiones pulidas a la carpeta compartida antes del amanecer. Cuando más tarde se descubrió que los apuntes coincidían palabra por palabra con un solucionario comercial prohibido. Cuando la mitad de la promoción repitió el mismo esquema de ensayo incorrecto. Cuando los resultados finales se desplomaron y el colegio necesitó un culpable. Las pestañas de Sofía temblaron. El tutor lo negó todo. Y cada archivo editado llevaba mi nombre. En esta vida, mantuve las manos cruzadas sobre el pupitre. Observé cómo su sonrisa se tensaba. «¿No te unes?», repitió Sofía, como si yo hubiera dicho que planeaba masticar cristales para desayunar. Se acercó más, y la atención de la sala la siguió como limaduras de hierro a un imán. «Lara, no seas orgullosa. El profesor Robles preparó al número 1 de la provincia el año pasado. Sus materiales son imposibles de conseguir si no lo contratamos juntos. Una persona no puede permitírselo». Eso era cierto. Por eso la trampa había funcionado tan bien antes. Robles no era profesor. Su verdadero nombre era Raúl Robles, un antiguo asistente de currículo, despedido 3 años antes, por vender modelos de examen
tras firmar un acuerdo de confidencialidad. En mi primera vida, ninguno de nosotros lo supo hasta la audiencia. E incluso entonces, el colegio ocultó su nombre porque los padres ricos le habían pagado a través de cuentas privadas. Sofía lo había presentado como profesor Robles porque un título falso sonaba menos criminal cuando lo pronunciaba una chica con trenzas perfectas y una insignia de caridad en la solapa. Yo había descubierto su historial demasiado tarde. Después de que mi beca se desvaneciera y mi madre dejara de mirarme a los ojos en la cena. Pero renacer no es perdonar. Renacer es la memoria afilada como un cuchillo. Levanté mi botella de agua, bebí lentamente y dije, esta vez voy a usar el temario oficial. Un chico cerca de la ventana resopló. Alguien susurró. ¿Esta vez? Los ojos de Sofía se movieron solo una vez. Lo había oído. Bien, que se pregunte. Que piense que estaba estresada, que era arrogante, inestable. Lo que fuera que la hiciera sentir cómoda para seguir caminando hacia el precipicio. La primera interrupción vino de Daniel Montero, el tercero de nuestra promoción. Se comportaba como si cada frase fuera una oportunidad de inversión. Se reclinó en su silla, sonriendo con la confianza de alguien cuyos padres donaron un ala a la biblioteca. ¿El temario oficial? Dijo. ¡Qué adorable! El temario oficial está escrito para los padres. Lara. El examen real siempre va de patrones. Golpeó la hoja de inscripción. Y los patrones cuestan dinero. Algunos estudiantes se rieron. En mi primera vida, esa risa me habría quemado. Había sido lo suficientemente pobre como para entender que el dinero no solo compraba recursos, compraba el permiso para ser creída. Cuando los estudiantes ricos se reunían con un tutor, era apoyo extra. Cuando yo producía apuntes claros, era sospechosamente profesional. Cuando Sofía copiaba mis explicaciones con su propia letra, era colaboración. Cuando yo me defendía, era echar balones fuera. Ahora, solo miré a Daniel y pregunté, entonces, ¿por qué compartir los apuntes? Su sonrisa se desvaneció. ¿Qué? Si los patrones cuestan dinero y el profesor Robles es tan valioso como crees, ¿por qué Sofía invitaría a toda la clase? ¿Por qué no mantener la ventaja para un grupo más pequeño? El silencio que siguió no fue completo, pero fue útil. Hizo que la gente mirara a Sofía. Aún no con duda, la duda lleva tiempo, pero sí con la leve irritación de los estudiantes que de repente se dan cuenta de que la generosidad puede ser una correa. Sofía fue la primera en reírse. Su risa fue suave y dolida, porque no quiero que nadie se quede atrás. La frase aterrizó exactamente como ella pretendía. Noble, cálida, imposible de cuestionar sin parecer egoísta. En mi primera vida, había admirado ese tipo de frases. En esta, oí el anzuelo bajo el cebo. Para la hora del almuerzo, el rumor ya había echado dientes. Lara se cree demasiado buena para el tutor. Lara está ocultando sus propios apuntes. Lara probablemente tiene un profesor particular. Lara quiere que todos los demás suspendan. Lo oí en el pasillo, en el baño, detrás de las estanterías de la biblioteca, donde las chicas fingían buscar libros de texto mientras me observaban entre los huecos. Dejé que hablaran. Hay una extraña libertad en ser malinterpretado a propósito. En lugar de defenderme, fui al edificio de administración y solicité una copia impresa del reglamento del examen final. No el resumen para estudiantes, sino el manual completo de conducta del candidato, con los anexos que nadie leía. La secretaria, la señora Palomino, parpadeó sobre sus gafas de media luna. El manual completo tiene 38 páginas. Sé que la mayoría de los estudiantes usan el resumen. La mayoría de los estudiantes van a suspender, dije. Luego me arrepentí cuando sus cejas se alzaron. Suavicé mi voz. Quiero decir, prefiero los detalles. Me estudió durante un largo momento. En mi primera vida, la señora Palomino se había sentado detrás de una mesa mientras yo lloraba y preguntaba por qué nadie revisó el historial de edición correctamente. No había sido cruel, solo estaba cansada. Y los adultos cansados a menudo son más peligrosos que los crueles.
porque quieren el final más fácil. Esta vez, cuando me entregó el manual, hice una pregunta más. Si un estudiante recibe materiales externos de pago que se sospecha que coinciden con contenido restringido del examinador, ¿a quién debe informar antes del examen final? La señora Palomino dejó de ordenar clips. ¿Por qué necesitarías saber eso? Miré el aviso amarillo limón en su pared sobre la integridad académica. Luego la miré a ella, porque estoy tratando de no convertirme en una solución conveniente. Esa tarde, Sofía me envió un mensaje con un emoji sonriente y sin ninguna calidez detrás. ¿Estás enfadada conmigo? Lo dejé sin leer hasta la noche. En mi primera vida, habría respondido al instante. Me habría disculpado por sonar grosera. Me habría explicado hasta arrinconarme cada vez más. Hasta que ella pudiera perdonarme en público y castigarme en privado. Esta vez, preparé té, abrí el manual de conducta y construí un muro hecho de reglas. Cláusula 4.2. Los candidatos no deben usar a sabiendas materiales predictivos no autorizados comercializados como derivados de fuentes confidenciales del examen. Cláusula 4.5. Los estudiantes que distribuyan, editen, conviertan, resuman o adapten materiales no autorizados son tratados como participantes, no como receptores pasivos. Cláusula 7.1. Errores idénticos en una promoción pueden activar una revisión estadística. Cláusula 8.3. La retirada de un grupo de colaboración antes de la recepción de los materiales debe documentarse antes de que comience la investigación. Ahí estaba, la puerta que no supe que existía en mi primera vida, antes de la recepción, no después. No una vez que los apuntes envenenados tocaran tus manos. Antes. Hice una captura de pantalla de su mensaje sin responder y luego escribí con cuidado. No estoy enfadada. Rechazo unirme al grupo de tutoría y no recibiré, editaré, resumiré, reescribiré, ni usaré ninguno de los materiales del profesor Robles. Buena suerte con vuestra preparación. Se lo envié a Sofía. Me lo copié a mí misma por correo electrónico. Imprimí la confirmación y la guardé en una carpeta con el título más aburrido posible. Plan de estudio independiente. Las cosas aburridas sobreviven a los desastres. Nadie roba lo que parece monótono. El segundo día trajo la actuación. Sofía llegó con pasteles de la panadería Cara cerca de la estación. Colocó la caja rosa en la mesa central antes del registro matutino. Para el grupo de tutoría, anunció. Luego me miró con una preocupación artificial. Y para Lara también, por supuesto. Aunque se esté preparando por separado, era un movimiento perfecto. Si cogía uno, parecía una hipócrita. Si lo rechazaba, parecía una amargada. Mi antiguo yo se habría quedado paralizado. Mi nuevo yo abrió la caja, seleccionó la tarta de crema más pequeña y dijo, gracias. No soy alérgica a los pasteles, solo al fraude. Alguien se atragantó con el café. Daniel se rió antes de poder evitarlo. La cara de Sofía no cambió, pero la mano que sostenía la caja se apretó. Esa es una palabra muy seria, dijo. También lo es. Suspenso, respondí. También lo es excluida. También lo es invalidado. El ambiente en la sala cambió. No lo suficiente como para salvarlos, pero sí lo suficiente para que algunos estudiantes se sintieran incómodos. Romper un patrón no siempre es gritar. A veces es nombrar el futuro en una habitación donde todos fingen no ver su forma. Sofía se recuperó maravillosamente. Puso una mano en su pecho y sonrió a la clase. Creo que la presión nos está afectando a todos. Seamos amables. Allí estaba de nuevo. La amabilidad como mordaza. Le di un bocado a la tarta de crema y dejé que el azúcar cubriera mi lengua mientras media sala decidía que me había vuelto cruel. Quizás lo había hecho. Mi primera vida me había enseñado que la amabilidad sin límites es solo una puerta sin cerrar con llave. Durante la semana siguiente, me volví invisible a propósito. No escondida exactamente. Presente lo suficiente para que me vieran estudiar. Ausente lo suficiente para ser excluida de lo que sea que el grupo de tutoría produjera.
Me mudé de la biblioteca principal a la antigua sala de archivos, detrás del departamento de geografía, donde las sillas eran feas, las ventanas se atascaban a medio abrir, y nadie venía a menos que necesitara mapas de ríos que habían cambiado de nombre antes de que nuestros padres nacieran. Construí mi repaso solo con fuentes oficiales, exámenes de años anteriores publicados por la Junta Examinadora, comentarios de corrección, directrices del temario, avisos, respuestas de muestra, informes de examinadores y las pequeñas notas al pie que los estudiantes adoran ignorar. No era glamuroso. No me hacía sentir que tenía un arma secreta. Me hacía sentir como un granjero arando la tierra con una cuchara. Pero cada página estaba limpia. Cada explicación era mía. Cada error me pertenecía y podía ser corregido sin convertirse en una prueba. Mientras tanto, el grupo de tutoría se convirtió en una religión. Se reunían en el aula de seminarios 3 después de clase. Luego se trasladaban a casa de Sofía los fines de semana porque en su mesa de comedor cabían 18. El resto se unía por videollamada. Dividieron las asignaturas como si fueran territorios. Daniel se encargó de las estructuras constitucionales, Nuria de las comparaciones de casos, Julio de la interpretación estadística. Sofía coordinaba, lo que significaba que recogía el trabajo de todos, lo pulía con una sola voz y subía el archivo maestro a una carpeta llamada Pack Dorado Final. Conocía el nombre porque la gente no paraba de mencionarlo cerca de mí, en voz alta, como si la envidia pudiera ser invocada por repetición. La primera grieta apareció un jueves, cuando Nuria me encontró en la sala de archivos con los ojos enrojecidos y una carpeta abrazada al pecho. Nuria nunca había sido mi amiga, pero tampoco había disfrutado nunca de la crueldad, lo que la hacía peligrosa para Sofía de una manera más silenciosa. ¿Puedo preguntarte algo?, susurró. Asentí sin cerrar mi libro. Se sentó frente a mí y miró a su alrededor, como si los viejos mapas pudieran delatarla. Dijiste que no usáramos los materiales de Robles. ¿Te referías a que están filtrados? No respondí de inmediato. En mi primera vida, Nuria había llorado en la audiencia después de que sus resultados fueran invalidados. Dijo que pensaba que los apuntes eran solo predicciones. Sus padres habían refinanciado su tienda para pagar las tasas del colegio. Nunca se había burlado de mí. Nunca me había defendido. Nunca me había importado lo suficiente como para odiarla. Esta vida me dio una opción. Y odié lo pesada que se sentía. Quiero decir, dije con cuidado, si un tutor afirma conocer los patrones exactos de las preguntas antes del examen, deberías preguntar cómo. Nuria tragó saliva. Sofía dice que tiene información privilegiada, también las aplicaciones del tiempo. Y aún así se equivocan con las tormentas. Nuria casi sonrió. Luego abrió su carpeta. Dentro había una página impresa con el logo de Robles en la parte superior y un encabezado que me revolvió el estómago. Esquema de ensayo final obligatorio. Lo reconocí de mi primera vida. Ese esquema había hecho que miles de respuestas suspendieran porque el examen real invertía la premisa. No me enseñes más, dije bruscamente, apartándome de la mesa. Ella se encogió. Bajé la voz. Lo digo en serio. No puedo recibir esos materiales. Y tú tampoco deberías. Documenta cuándo dejas el grupo, si es que lo dejas. Los dedos de Nuria se apretaron en la carpeta. Dirán que estoy traicionando a todos. Lo harán, dije. Y luego el examen dirá cosas peores. Nuria no se fue. Esa era la parte que la gente olvida en las historias de venganza. Las advertencias no salvan a todos por arte de magia. Algunas personas oyen la alarma de incendios y aún así vuelven a por sus zapatos favoritos. Regresó al seminario 3 esa tarde. Se sentó junto a Sofía y ayudó a dividir el archivo maestro en secciones codificadas por colores. La vi a través de la puerta de cristal, con el rostro pálido bajo la luz fluorescente, eligiendo la pertenencia sobre la duda, porque la pertenencia es cálida y la duda es solitaria. No la juzgué tanto como quería. Sabía que esa soledad tenía dientes. El viernes, el grupo de tutoría recibió el segundo pack de Robles. Para el lunes, habían dejado de asistir a las clases de repaso normales
porque los apuntes de Robles eran más eficientes. Para el miércoles, estudiantes de otras clases empezaron a rogar por el acceso, y Sofía lo permitió después de recoger contribuciones para la impresión. Eso era nuevo. En mi primera vida, el fraude se había quedado principalmente dentro de nuestra promoción hasta el final. Esta vez, mi negativa había herido el orgullo de Sofía, y el orgullo vuelve descuidadas a las personas codiciosas. Quería que todo el curso viera que su plan funcionaba sin mí. Quería que mi aislamiento se convirtiera en una lección. Así que distribuyó los apuntes más ampliamente. Cada círculo más amplio hacía que la explosión final fuera mayor. Vi nombres aparecer en las invitaciones a la carpeta compartida, reflejados en las pantallas de los portátiles de otros estudiantes. Y cada vez anoté la fecha, el lugar, los testigos y la frase exacta que oí. No hackeé, no robé, no toqué el archivo envenenado. Simplemente me di cuenta. En mi primera vida, habían usado mi diligencia en mi contra. En esta, le di a mi diligencia una dirección diferente. 3 semanas antes del examen final, nuestro tutor, el señor Salas, anunció una sesión informativa obligatoria sobre integridad. Mi antiguo, yo habría sentido esperanza. Mi nuevo, yo sintió sospecha. Al Colegio San Isidro le encantaban las sesiones informativas, porque creaban la apariencia de prevención después de que los adultos ya hubieran ignorado el problema. El señor Salas se paró al frente con una presentación titulada Preparación justa y responsabilidad del candidato. Parecía lo suficientemente agotado como para ser honesto. Las tutorías externas están permitidas, dijo, pero los estudiantes deben asegurarse de que los materiales sean legítimos. Daniel levantó la mano. ¿Y cómo se supone que vamos a saber si los materiales de un tutor profesional son legítimos? Somos estudiantes. Era una pregunta inteligente, diseñada para hacer que la responsabilidad pareciera irrazonable. El señor Salas se ajustó las gafas. Si un tutor afirma tener acceso confidencial, garantiza la cobertura exacta de las preguntas, utiliza lenguaje restringido del examinador o les desanima a usar documentos oficiales, infórmenlo. El rostro de Sofía permaneció sereno. A su alrededor, los estudiantes miraban sus pupitres. Daniel se reclinó como si estuviera aburrido. Sentí que la sala elegía el silencio. Entonces, el señor Salas pasó a la siguiente diapositiva y se me cortó la respiración. Allí estaba la cláusula 8.3, la misma regla de retirada de mi carpeta, resaltada en azul. Si se retiran de un grupo de estudio por preocupaciones, continuó. Documéntenlo claramente antes de recibir materiales sospechosos. Varias cabezas se giraron hacia mí. La de Sofía no. Era demasiado disciplinada para eso. Pero su bolígrafo dejó de moverse. Por un hermoso segundo, entendió que no solo la había rechazado. Me había colocado fuera del radio de la explosión usando una regla que ella no había leído. Después de la sesión, Sofía me acorraló junto a la vitrina de trofeos, donde las copas de oro acumulaban polvo bajo los nombres de los estudiantes que el colegio solo recordaba cuando venían los donantes. Se paró tan cerca que su perfume me llenó la garganta, algo floral y caro con un toque amargo. ¿Qué les has dicho?, preguntó en voz baja. Sin público ahora, solo la chica debajo de la cinta. Pedí las reglas. ¿Estás tratando de arruinarnos? No dije. Estoy tratando de no ser arruinada contigo. Sus ojos brillaron. ¿Te crees especial porque estudias sola? ¿Crees que los documentos oficiales te salvarán? La EBAU no va de honestidad, Lara. Va de clasificación. Todo el mundo usa cualquier ventaja que puede conseguir. Miré nuestros reflejos en la vitrina de cristal. Sofía, pulida y brillante. Yo, cansada y delgada. Ambas atrapadas entre viejas victorias. Eso es lo que dijiste en la audiencia, respondí. Las palabras se me escaparon antes de que pudiera detenerlas. Ella se quedó helada. ¿Qué audiencia? Ruptura de patrón. Peligroso. No había tenido la intención de mostrar tanta memoria. Incliné la cabeza y sonreí levemente. La que te imaginarás cada noche si esto sale mal. Por una vez,
Sofía no tuvo una respuesta perfecta. Dio un paso atrás y vi algo crudo en su rostro. No culpa, no miedo exactamente, cálculo. Si no podía atraerme de nuevo, tendría que empujarme aún más lejos. El empujón llegó como un rumor con zapatos lustrados. A la mañana siguiente, medio curso creía que yo había denunciado al grupo de tutoría porque estaba celosa. Para el almuerzo, la historia había mejorado. Yo había suplicado unirme tarde, había sido rechazada y había tomado represalias. A la hora de la salida, alguien había añadido que mi madre no podía pagar la cuota, lo cual era lo suficientemente cierto como para doler y lo suficientemente falso como para extenderse. En mi primera vida, la pobreza se había usado como una mancha. Los profesores bajaban la voz a su alrededor. Los estudiantes la decoraban con lástima. Sofía la usó como un arma sin decir nunca la parte más cruel en voz alta. Esta vez no me defendí. Fui a casa. Ayudé a mi madre a ordenar facturas en la mesa de la cocina y le dije que me quedaría hasta tarde en el colegio para el estudio independiente. Levantó la vista de la factura de la luz con la preocupación frunciendo su ceño. ¿Estás comiendo bien? ¿Te están molestando? Podría haber mentido. En cambio, dije, sí, pero con menos éxito que antes. Me miró, confundida por el antes. Crucé la mesa y apreté su mano. En mi primera vida, la vergüenza me había vuelto reservada. Había ocultado la cuota de la tutoría, la presión del grupo, la notificación de la audiencia, hasta que ocultarlo se convirtió en otra soga alrededor de mi cuello. Esta vez, abrí mi carpeta y le mostré mi mensaje de retirada, mi temario oficial, mis reglas impresas. No todo, no el renacimiento, pero lo suficiente. Mi madre leyó en silencio y luego dijo, «Bien, guarda copias fuera de casa». Fue entonces cuando recordé que ella había sobrevivido a gente peor que Sofía Valdés antes de que yo tuviera edad para darme cuenta. Así que hice copias. Un juego se quedó en mi taquilla del colegio. Otro fue a un disco en la nube con un nombre de archivo aburrido. Otro al antiguo correo de mi madre. Un sobre cerrado fue para la señora Palomino con una nota. Registros de mi retirada del grupo de tutoría compartido y preparación independiente presentados antes del examen final en caso de revisión posterior. Ella lo aceptó con una expresión que me dijo que a los adultos no les gusta que se les haga responsables por escrito. El buen papeleo dificulta la cobardía. Mientras tanto, el pack dorado final se hizo más famoso que el propio examen oficial. Los estudiantes dejaron de preguntar qué decía el temario y empezaron a preguntar qué decía la mesa de Sofía. Memorizaron las introducciones de ensayo garantizadas de Robles, sus frases no negociables, su estructura modelo, su conclusión universal y su lista de temas supuestamente excluidos. Esa última parte importaba. En mi primera vida, el examen final había evaluado en gran medida dos temas que Robles marcó como de baja probabilidad. Los estudiantes en él dejaron esas páginas en blanco. Luego entraron en pánico y llenaron los huecos con esquemas copiados. La revisión estadística detectó suposiciones erróneas idénticas en toda la promoción. Sofía escapó porque su padre contrató a un abogado que argumentó que ella había sido engañada por apuntes distribuidos por compañeros. Yo me convertí en la compañera. Esta vez, sin mis ediciones, los apuntes eran peores, más descuidados, más obviamente comerciales. La marca de agua de Robles aparecía débilmente detrás de algunas páginas. Un gráfico mal etiquetado se repetía en varias copias. El nombre de un caso inventado tenía un error ortográfico tan único que bien podría haber sido una huella dactilar. Lo sabía, porque los estudiantes se quejaban de ello en voz alta cuando pasaba. Pensaban que los errores eran molestos. No entendían que los errores eran migas de pan. La segunda interrupción vino de un lugar inesperado. El propio Robles. Apareció fuera de las puertas del colegio 10 días antes del examen final. Llevaba un abrigo de color camel y gafas de sol, a pesar del tiempo nublado. Parecía exactamente un hombre que había aprendido la autoridad en los vestíbulos de los hoteles.
Los estudiantes se reunieron a su alrededor como si hubiera descendido una celebridad. Sofía estaba a su lado, radiante de propiedad. Yo observaba desde el otro lado de la calle, junto a un castaño, con una bolsa de la compra para mi madre, y sintiendo mi primera vida arrastrarse bajo mi piel. Recordé su voz en la audiencia, suave a través del altavoz del teléfono. Nunca instruí a los estudiantes a distribuir contenido restringido. Cualquier edición o resumen fue hecho por los estudiantes de forma independiente. Recordé a todos volviéndose hacia mí. Recordé a Sofía llorando. Robles se reía, mientras Daniel preguntaba si el examen final incluiría ética comparada. Y Robles dijo lo suficientemente alto para que todos los cercanos oyeran. No perdáis el tiempo con la ética. El tribunal se ha alejado de eso. Mis dedos se apretaron alrededor de la bolsa de la compra. El aviso oficial del temario en mi carpeta, publicado 2 días antes, había aclarado que la ética se integraría en todas las secciones. Robles no lo había leído. Estaba vendiendo viejas predicciones disfrazadas de conocimiento privilegiado. Eso debería haberme aliviado. En cambio, me enfureció. No porque la promoción fuera a suspender, sino porque muchos de ellos no eran malvados, solo estaban asustados. Y los estudiantes asustados entregarán su futuro a cualquiera que hable con certeza. Robles veía a niños ahogándose y les alquilaba piedras. Crucé la calle antes de poder convencerme de no hacerlo. Sofía me vio primero. Su sonrisa se agudizó. «Lara, ¿has cambiado de opinión?» Algunos estudiantes se rieron. Robles giró sus gafas de sol hacia mí. «¿Esta es la independiente?», preguntó, divertido. «La que cree en los documentos oficiales». Me detuve a 2 pasos, lo suficientemente cerca para oler su loción para después del afeitado. ¿Sabe que el tribunal publicó una actualización del temario sobre la ética integrada? La risa disminuyó. La boca de Robles se curvó. Por supuesto. Entonces, ¿por qué acaba de decirles que no la estudien? Se quitó las gafas de sol lentamente, fingiendo paciencia. Porque algunos de nosotros entendemos el énfasis. Los estudiantes que persiguen cada aviso pierden un tiempo valioso. Los estudiantes que ignoran las actualizaciones oficiales suspenden los exámenes oficiales, dije. Un murmullo recorrió el grupo. Sofía se interpuso entre nosotros, grácil como un cuchillo deslizándose en su funda. «Lara, esto es vergonzoso. Por favor, no molestes a nuestro tutor porque te sientes excluida». Ahí estaba. El encuadre público. Antes me habría atrapado. Ahora miré más allá de ella. A los estudiantes que sostenían cuadernos, móviles, esperanzas. «Pedidle una confirmación por escrito», dije. «Si está tan seguro, pedidle que ponga su consejo por escrito con su nombre legal completo». La cara de Robles cambió. No mucho. Lo suficiente. Luego se rió y dio una palmada. Los exámenes ponen dramáticos a los estudiantes. Se fue 5 minutos después. Esa noche, Sofía le dijo al grupo que mi arrebato demostraba que era inestable. Pero 3 estudiantes descargaron el aviso del temario. Solo 3. A veces, 3 es suficiente. La última semana llegó como una fiebre. Colgaron carteles recordándonos que debíamos llevar el DNI, bolígrafos negros, botellas de agua transparentes y ningún apunte no autorizado. Los profesores hablaban con amabilidad, lo que aterrorizaba aún más a todos. El grupo de tutoría se movía con la unidad de ojos hundidos de una secta cerca del amanecer. Repetían las frases de Robles en voz baja por los pasillos. Repartían barajas de tarjetas. Se preguntaban unos a otros con una certeza prohibida. Yo estudiaba sola en la sala de archivos. Luego en la biblioteca pública. Luego en la mesa de nuestra cocina, mientras mi madre cortaba fruta a mi lado y fingía no mirar cómo me temblaban las manos. No era valiente. Esa es otra mentira que cuentan las historias de venganza. La memoria no me hizo invencible, me hizo responsable de cada paso. ¿Y si el examen cambiaba respecto a mi primera vida? ¿Y si el tribunal no investigaba? ¿Y si Sofía encontraba una manera de adjuntar mi nombre de todos modos? ¿Y si rechazar al grupo me salvaba del fraude, pero no del suspenso?
El miedo se sentaba a mi lado cada noche como otro estudiante, pasando las páginas con dedos fríos. Así que lo alimenté con pruebas. Revisé ensayos oficiales. Escribí respuestas de práctica a mano. Me cronometré. Cometí errores en privado, hasta que dejaron de aparecer en público. La noche antes del examen final, Sofía envió un último mensaje. Espero que sepas que no es demasiado tarde para disculparse. Todavía podemos enviarte el resumen. Miré la pantalla durante mucho tiempo. Mi antiguo yo habría llorado de alivio. Mi nuevo yo escribió: por favor, no me envíes ningún material del profesor Robles ni del grupo de tutoría. Luego, apagué el móvil y dormí durante 4 horas sin soñar. La mañana del examen final olía a lluvia y a tóner de impresora. El salón de actos del San Isidro había sido despojado de todo lo humano, sin carteles, sin plantas, sin avisos coloridos. Solo filas de pupitres bajo luces blancas y un reloj lo suficientemente grande como para acusarnos a todos. Los estudiantes entraron, agarrando estuches transparentes y nervios. Sofía llevaba el pelo en una trenza baja atada con una cinta azul. El mismo estilo que llevó en mi primera vida, en la audiencia, cuando le dijo al panel que había confiado en mí por completo. Daniel parecía pálido. Nuria evitó mi mirada. Encontré mi pupitre asignado cerca del pasillo izquierdo. Coloqué mi DNI en la esquina y apoyé ambas manos sobre la madera. Sin apuntes, sin carpeta de grupo, sin certeza ciega. Solo yo. Antes de que se distribuyeran los exámenes, el vigilante jefe leyó la advertencia de conducta en voz alta. Cualquier candidato que se descubra que ha usado, distribuido o dependido de materiales predictivos no autorizados, puede tener sus resultados retenidos pendientes de revisión. El lenguaje idéntico o los errores no estándar repetidos pueden ser investigados. Las palabras se movieron por la sala como una corriente de aire bajo una puerta. Vi la mandíbula de Daniel tensarse. Vi a Nuria cerrar los ojos. Vi a Sofía permanecer perfectamente quieta. Entonces los exámenes aterrizaron boca abajo en nuestros pupitres. Pueden empezar. Le di la vuelta al mío y casi me río. Sección 1. Ética integrada. Sección 2. Análisis comparativo sobre el tema que Robles había marcado como excluido. Sección 3. Un problema de interpretación de datos usando el tipo exacto de gráfico que Supac había etiquetado mal. No era el mismo examen final que en mi primera vida. No del todo. Peor para ellos. Más limpio para mí. A mitad del examen, la temperatura de la sala cambió. Quizás no literalmente, pero el miedo tiene su propio clima. Los bolígrafos se ralentizaron. Las páginas dejaron de pasar. Alguien sorbió fuerte por la nariz cerca del fondo. Daniel levantó la mano para pedir más papel. Luego se quedó mirándolo en blanco cuando llegó. Sofía escribió rápidamente al principio, pero luego se detuvo durante tanto tiempo que el vigilante la miró 2 veces. Mantuve la cabeza gacha. La ruptura de patrones pertenece a la preparación, no a la ejecución. En la sección 2, respondí basándome en los comentarios oficiales y añadí una limitación que el esquema de Robles nunca permitiría. En la sección 3, corregí la etiqueta del gráfico antes de interpretarlo. En ética, escribí hasta que se me acalambraron los dedos. Mi antiguo yo siempre había sido capaz. Esa era la tragedia. Me habían convencido de que la capacidad necesitaba permiso, empaquetado, un chat de grupo, un tutor con un título falso, la aprobación de una chica dorada, pero la competencia es más silenciosa que la confianza. Y a menudo más fuerte. Cuando el vigilante anunció el final del tiempo, dejé mi bolígrafo. A mi alrededor, los estudiantes parecían como si los hubieran sacado de aguas profundas. Sofía se levantó primero. Se giró, me encontró y sonrió. No triunfante, no cálida, una advertencia. Lo que fuera que hubiera pasado en esa sala, ella ya estaba preparando la historia. Al atardecer, la historia llegó. El examen final fue injusto. El tribunal había preguntado fuera del temario. Los estudiantes independientes probablemente habían recibido una guía diferente. Y Lara sabía algo. Leí los mensajes de un grupo de clase secundario al que nunca me había unido.
pero que alguien reenvió de todos modos. Luego abrí mi manual oficial y esperé. Se suponía que los resultados tardarían 12 días. Tardaron 23. Ese retraso hizo más daño que cualquier anuncio. Al principio, la promoción se quejó en voz alta. Luego, el colegio envió un aviso. Ciertos resultados están siendo sometidos a una verificación de rutina. Rutina es una palabra que las instituciones usan cuando quieren que el pánico se siente educadamente. Los padres empezaron a llamar. Los estudiantes dejaron de reírse en los pasillos. Sofía seguía sonriendo, pero su rostro se adelgazó, como si la sonrisa requiriera más músculo cada día. Daniel dejó de venir al colegio. Nuria me encontró fuera de la sala de archivos y susurró: ¿Aprobaste? No lo sé. ¿Nos denunciaste? La miré y esta vez dejé que el silencio doliera. Te lo advertí. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Lo sé. Esa fue la primera disculpa que recibí en 2 vidas. Y no fue suficiente para arreglar nada. Pero fue suficiente para evitar que la odiara por completo. El día 24, el San Isidro convocó una asamblea de emergencia para todos los candidatos del último año. El auditorio se llenó con el tipo de silencio que solo existe antes de un veredicto. Los profesores se alinearon en las paredes. Se había invitado a los padres, lo que significaba que el colegio quería testigos. En el escenario estaban el director, la señora Palomino, el señor Salas y 2 personas con trajes oscuros e insignias de la junta examinadora. Sofía se sentó 3 filas delante de mí, con la espalda recta. Su padre estaba a su lado, ya enfadado. Mi madre se sentó a mi lado, su mano sobre la mía, el pulgar firme contra mis nudillos. La representante del tribunal no perdió el tiempo. Se llamaba directora Avelar y tenía la voz de una puerta cerrándose. Tras la revisión estadística del examen final nacional, el tribunal ha identificado un lenguaje no autorizado repetido, errores no estándar idénticos y plantillas estructurales compartidas en un número significativo de entregas de esta institución. Un murmullo recorrió el auditorio. Una investigación posterior conectó estas entregas con un tutor externo de pago que operaba bajo un título académico falso y distribuía materiales comercializados como derivados de información confidencial del examen. El padre de Sofía se levantó. ¿Está acusando a los niños de hacer trampas por usar un tutor? La directora Avelar lo miró sin parpadear. Siéntese, señor Valdés. Se sentó. No porque quisiera, sino porque todos los que lo miraban se dieron cuenta de que ella sabía su nombre. Esa fue la tercera interrupción, la que rompió la actuación. La directora Avelar continuó. La tutoría externa está permitida. Los materiales predictivos no autorizados, el lenguaje restringido y la distribución coordinada no lo están. Los candidatos que recibieron, editaron, dividieron, resumieron o reprodujeron los materiales identificados tendrán las entregas correspondientes suspensas. Los candidatos implicados en la distribución pueden enfrentarse a sanciones adicionales. El auditorio estalló. Los estudiantes gritaron. Los padres exigieron nombres. Los profesores intentaron calmarlos. Sofía permaneció inmóvil, pero la cinta azul al final de su trenza temblaba. Entonces, la directora Avelar levantó una carpeta. También recibimos documentación previa de una candidata que declinó su participación antes de la recepción de los materiales y confirmó su preparación independiente. El agarre de mi madre se tensó. Sofía giró la cabeza lentamente. Por una vez, todas las miradas no la protegieron. Todas las miradas siguieron la suya hasta mí. No me levanté. No sonreí. Dejé que la sala mirara. En mi primera vida, la atención pública se había sentido como ser despellejada. Esta vez, se sintió como el tiempo pasando sobre un tejado que finalmente había reparado. La directora Avelar no dijo mi nombre. No lo necesitó. El sobre de la señora Palomino había hecho su trabajo. El mensaje de retirada, las cláusulas de conducta impresas, la nota con sello de fecha, la negativa a recibir materiales.
la advertencia sobre el aviso del temario. Todo ello formaba una figura demasiado aburrida y demasiado sólida para derribarla. El padre de Sofía se levantó de nuevo, con la cara roja. Mi hija coordinó el repaso entre compañeros de buena fe. Si había material no autorizado, fue engañada. La directora Abelar abrió otra carpeta. Su hija procesó los pagos para el señor Robles a través de una cuenta personal, renombró sus archivos para eliminar su marca de agua e instruyó a sus compañeros para que dividieran las secciones antes de subir un pack maestro. La postura perfecta de Sofía se resquebrajó. Su madre emitió un pequeño sonido a su lado. La directora Abelar añadió: «Tenemos los metadatos de los archivos, los registros de pago proporcionados voluntariamente por varias familias y los registros de mensajes. El resultado final de la señorita Valdés es suspenso por fraude académico. Su mención como delegada queda retirada a la espera de una revisión disciplinaria del colegio. Hay momentos en que una sala no jadea porque el shock es demasiado grande para los pulmones». Sofía se levantó como si la tiraran de una cuerda. Lara editó los apuntes, dijo. Su voz era clara, desesperada, casi hermosa. Ella siempre edita los apuntes de todos. Revisen los archivos. La directora Abelar pasó una página. Lo hicimos. Su cuenta nunca accedió a la carpeta. Su negativa por escrito es anterior a la primera subida. Sofía me miró entonces. No con odio, sino con incredulidad. Como si una puerta por la que había pasado 100 veces se hubiera convertido de repente en un muro. Las consecuencias no fueron limpias. Nunca lo son. La promoción no suspendió de la misma manera. Algunos solo habían usado los resúmenes y perdieron puntos en las secciones contaminadas. Algunos habían distribuido archivos y se enfrentaron a expedientes por fraude. Algunos, como Daniel, habían ayudado a vender copias impresas y fueron suspendidos de todos los exámenes del tribunal durante un año. Nuria suspendió el examen final, pero evitó sanciones adicionales, porque presentó pruebas y admitió lo que pasó. Sofía fue destituida como delegada antes del viernes, suspendida por fraude, y se le prohibió recibir cualquier aval de mérito del colegio. Robles desapareció durante 3 días. Luego se convirtió en objeto de una remisión del tribunal y una demanda civil de los padres que le habían pagado en efectivo y con orgullo. El colegio intentó llamarlo un desafortunado abuso de confianza. Los estudiantes lo llamaron una masacre. Los padres llamaron a abogados. Los profesores redescubrieron de repente la importancia de los recursos oficiales. A través de todo ello, seguí asistiendo a sesiones de estudio independiente para la evaluación de recuperación de la beca, disponible solo para candidatos no sancionados. La gente me miraba de otra manera después de la asamblea. Algunos con resentimiento, algunos con asombro, algunos con una curiosidad hambrienta reservada a los supervivientes. Una chica de otra clase se me acercó en la biblioteca y me preguntó si sabía desde el principio que los apuntes eran falsos. Pensé en las rodajas de limón y el agua, en un tutor riendo fuera de la puerta, en la carpeta temblorosa de Nuria, en mi madre diciéndome que guardara copias fuera de casa. Sabía lo suficiente para mantenerme limpia, dije. Era la respuesta más verdadera que podía dar sin sonar loca. Sofía me confrontó una última vez detrás del auditorio, donde viejos atrezos de teatro se apoyaban contra la pared bajo sábanas de polvo. Llovía fuera, lo suficientemente fuerte como para desdibujar las ventanas, y por un momento parecía menos una chica dorada que un cuadro dejado a la intemperie. Lo planeaste, dijo, sin dulzura ahora, sin público, sin necesidad de fingir amabilidad. Podrías haber detenido a todos. Esa acusación, más que cualquier otra cosa, demostraba que no había aprendido nada. Lo intenté. Hicisteis bromas. Actuasteis con superioridad. Asustaste a Nuria, pero no la salvaste. Les dije que no usaran los materiales. Les dije que le pidieran a Robles una confirmación por escrito. Te dije que no recibiría nada. ¿Me oíste? ¿Sabías que me seguirían? Su voz se quebró en seguirían. Y ahí estaba, el corazón de su dolor. No que hubieran suspendido,
sino que su poder finalmente había producido una consecuencia que no podía pasarle a otra persona. Me acerqué más. Sí, porque los entrenaste para ello. Hiciste que la duda pareciera traición. Hiciste que las reglas oficiales parecieran infantiles. Hiciste que todos creyeran que tu confianza era una prueba. Ella se encogió como si la hubiera abofeteado. Y tú susurró: «Eres inocente». Pensé en mi silencio, en mis cálculos, en la satisfacción que me había invadido cuando la directora Avelar abrió la carpeta. Inocente era una palabra demasiado limpia. No dije: «Soy libre». Sofía soltó una risa. «Rota y fea. Te quedarás sola». En mi primera vida, eso habría sido una maldición. Esta vez, miré hacia la sala de archivos donde esperaban mis libros, hacia la puerta principal donde mi madre llegaría con un paraguas, hacia un futuro construido sobre mi propio trabajo. Entonces, al menos los apuntes serán míos. La evaluación de recuperación de la beca tuvo lugar 2 semanas después, en una sala más pequeña. Olía ligeramente a polvo y a papel nuevo. Solo 17 de nosotros éramos aptos para hacerla. Nuria no estaba entre ellos. Daniel no estaba. El asiento de Sofía permaneció vacío. Aunque alguien había dejado accidentalmente su antigua tarjeta de identificación en la caja de suministros, y la señora Palomino la retiró discretamente antes de que comenzara el examen. Escribí de manera constante, no perfecta, pero honesta. Cuando llegaron los resultados, quedé segunda en la general y primera entre los candidatos aptos del San Isidro. El colegio me ofreció un aval al mérito con un lenguaje tan pulido que casi ocultaba su vergüenza. Lo acepté porque rechazarlo solo me habría castigado a mí, y ya había terminado de confundir la autonegación con la dignidad. En la ceremonia de fin de curso, el señor Salas me presentó como una estudiante cuya independencia e integridad distinguieron su preparación. El público aplaudió. Algunos aplaudieron porque lo sentían, otros porque tenían que hacerlo. Mi madre lloró en un pañuelo y fingió que tenía polvo en el ojo. Crucé el escenario sin la sombra de Sofía a mi lado. Acepté el certificado y no sentí nada dramático, ni arena, ni música creciente. Solo el peso sólido del papel en mi mano, y el conocimiento de que esta vez mi nombre había llegado al final, unido a mi propio trabajo. Años más tarde, la gente contaría la historia de otra manera. Dirían que la clase suspendió por un tutor corrupto. Dirían que Sofía Valdés era ambiciosa, no maliciosa. Dirían que el San Isidro se volvió más estricto después del incidente de Robles, como si un incidente fuera algo que ocurre por sí solo, como la lluvia. Muy pocos mencionarían a la chica que rechazó al tutor compartido mientras todos se reían. Menos aún recordarían la negativa impresa, la carpeta aburrida, la sala de archivos, el temario oficial subrayado hasta que las páginas se ablandaron en las esquinas. Estaba bien. No necesitaba la leyenda. Las leyendas son demasiado fáciles de robar. Guardé la primera página de mi plan de estudio independiente en un marco sobre mi escritorio. No porque fuera hermosa, sino porque me recordaba el día que aprendí que negarse puede ser una acción. El silencio puede ser una prueba. Y alejarse antes de que se reparta el veneno puede salvarte la vida. El limón de aquella primera mañana permaneció en mi memoria más tiempo que las lágrimas de Sofía. Brillante, ácido, ordinario. Una pequeña advertencia, flotando en agua clara, mientras todos los demás buscaban una bebida más dulce. En mi primera vida, confundí ser incluida con estar a salvo. En mi segunda, aprendí a preguntar quién mezcló la copa, quién la sirvió, quién necesitaba que yo tragara primero. ¿Y qué pasaría si simplemente la dejaba sobre la mesa y me marchaba?